Buenas noches, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno, colegas ingenieros civiles. Hoy vamos a desarrollar un tema relacionado con sobre sistemas de pilotaje, sobre fundaciones profundas, sobre pilotes. Vamos a hacer un enfoque general, los criterios de diseño que interactúan en este proceso a nivel general, a nivel global, porque la temática es bastante compleja. Perfecto, entonces entraremos a mirarlo. Tenemos nosotros fundaciones profundas. Básicamente las fundaciones profundas son los pilotes, ¿no? También podemos hablar de cilindros de fundación, pero ahora vamos a tocar directamente el tema pilotes. De acuerdo al tipo de material, los pilotes pueden ser de hormigón armado, pilotes de hormigón pretensado, pilotes de acero, pilotes mixtos. ¿Cuál es el mixto? El formado por hormigón y perfiles de acero en su interior. También hay pilotes de madera, bueno, prácticamente esos ya no se usan, son pilotes muy antiguos que utilizaban los romanos para sus construcciones en aquella época, para que veamos nosotros la antigüedad del proceso constructivo del sistema de pilotaje. ¿Okay? En cuanto a su forma de ejecución, tenemos pilotes vaciados in situ, los que se perforan a través de los métodos de perforación actuales, y los pilotes prefabricados o hincados, los que se meten con una energía de clavado y van entrando y lógicamente penetrando en el terreno. Bien, forma de trabajo del pilote. En cuanto a su forma de trabajo del pilote, tenemos que el pilote puede estar trabajando. Si el terreno es blando, adyacente, en pilotes estamos hablando de arcilla saturada, el pilote tendría que estar desplantado de un estrato firme, unas arenas compactas, mejor si es roca, pero bueno, esa situación es poco probable, ¿no es verdad? Entonces, desarrolla una resistencia por punta, y la resistencia por fricción prácticamente es pequeña. Entonces ese pilote se lo conoce como pilote columna. Cuando el estrato competente o resistente está por debajo de la cota de desplante del pilote, entonces el pilote se lo hace trabajar por fricción. A ese pilote lógicamente se conoce como pilote flotante. Este pilote se lo conoce como pilote flotante. ¿Ok? También se puede presentar la situación donde tenemos un pilote que trabaje por punta y trabaje por fricción, donde tengamos un suelo razonablemente resistente, friccionalmente hablando, que sea cohesivo, tenga engrosamiento interno, desarrolle una resistencia por fricción y al mismo tiempo desarrolle resistencia por punta. Entonces tenemos el pilote mixto, donde trabaja por fricción y por efecto de punta. ¿Cuáles son los parámetros que intervienen? La cohesión, el ángulo de rozamiento interno del terreno, el peso específico y la cohesión no drenada de la arcilla, cuando estamos hablando de pilotes hincados o ejecutados en terreno puramente arcilloso. ¿Okay? Ahora vamos a ver las fórmulas que se plantean para el cálculo de la capacidad de carga del pilote. Ya sabemos nosotros que la resistencia de un pilote viene dada por la resistencia de punta más la resistencia por fricción. Capacidad de carga de punta de un pilote, fórmula general. Tenemos nosotros que la capacidad de punta viene dada por el área de la punta, por la Q sub P, por la carga de trabajo de la punta. Y la carga de trabajo de la punta viene dada por la cohesión NC asterisco más Q sub prima NQ asterisco, donde C es la cohesión del terreno, A es el área de la punta del pilote, NC, NQ son los factores de capacidad de carga modificados. Lógicamente estamos hablando de la fórmula de Meyer-Roth, y Q sub prima es la tensión vertical eficaz a nivel de la punta del pilote. Según Meyer-Roth del año 1976, plantea las siguientes expresiones. Cálculo de la resistencia de punta en arenas. Si hablamos en arenas, si la punta está desplantada en arenas, la cohesión es cero, ¿correcto? Entonces el Q sub P va a ser el área de la punta por QP. Área de la punta por QP, pero QP vendría a ser este factor de acá, ¿correcto? Donde tenemos nosotros que se cancela, si es arena se cancela la cohesión y queda el Q' NQ', ¿correcto? Tal como estamos viendo aquí.
cálculo en si estamos evaluando la capacidad de carga en punta, en arcillas, estamos hablando que el ángulo de rozamiento interno del suelo es 0. Por consiguiente, Meyer-Law plantea que la resistencia de punta en un suelo arcilloso viene dada por NC asterisco, cohesión no drenada de la arcilla, multiplicado por el área de la punta. ¿Correcto? Y donde C es la cohesión no drenada. ¿Qué quiere decir no drenada? Que no se le ha permitido a la arcilla a que drene, a que haya disipación de presión de poros directamente, y en esas condiciones el suelo arcilloso resiste menos. Es la situación más desfavorable, ¿correcto? Entonces, en la resistencia por fricción no es más que la suma de la resistencia de la resistencia en los diferentes estratos del suelo que se ponen en contacto con el pilote, ¿correcto? Donde P es el perímetro del pilote de la sección transversal en diferentes profundidades, delta L la longitud incremental del pilote, es decir, podemos tener diferentes camadas de suelo. Y F es la resistencia a la fricción unitaria del pilote, donde F viene dada por Q sub 0, sigma 0' tangente de phi sub prima, donde K es el coeficiente de presión de tierra del terreno a la profundidad donde queramos nosotros evaluar, ¿correcto? Sigma 0 asterisco, esfuerzo efectivo vertical a la profundidad requerida. ¿Cuál es el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo es la diferencia entre la presión efectiva y la presión neutra. Si tenemos presencia de agua, entonces el esfuerzo efectivo no es más que la presión grano a grano entre las partículas del suelo. Y phi' es el ángulo de fricción en suelo pilote, ¿correcto? En pilotes perforados o inyectados, Q sub 0 viene dado 1 menos el seno del ángulo de rozamiento interno. En pilotes bajo desplazamiento, ese Q sub 0 es 1.4 de Q sub 0 para un pilote perforado, y un pilote de alto desplazamiento es 1.8, ¿cierto? Una vez nosotros evaluamos la carga de hundimiento o la carga de rotura del terreno, podemos nosotros calcular la tensión admisible del pilote. La tensión admisible del pilote viene dada por la resistencia por fricción más la resistencia por punta dividido en tu factor de seguridad F. Y ese factor de seguridad por norma es igual a 3. Algunas normas consideran factor de seguridad a la fricción 4, 3 y factor de seguridad a la punta 4. Pero generalmente se toma 3. Entonces con ello nosotros evaluamos la carga admisible de un pilote aislado. Ahora, si queremos nosotros evaluar la carga de una batería, tenemos que tomar en cuenta los efectos de las eficiencias de grupo. ¿Qué quiere decir? Cuando un pilote está muy próximo al otro, pues lógicamente los bulbos se superponen, y al superponerse los bulbos, la eficiencia del grupo disminuye. La capacidad de carga de una batería no es la suma aritmética de la carga de un pilote más la carga de otro, sino tiene que ser disminuida de un factor de influencia, ¿correcto? Que se llama eficiencia. La menor separación de un pilote por norma es 3 veces el diámetro del pilote para que desarrolle su máxima eficiencia. Si queremos, lógicamente, nosotros que la eficiencia sea 1, tenemos que apartar los pilotes a 4 hasta 5 veces el diámetro. Pero eso implica que vamos a tener un cabezal más grande. Y al tener un cabezal más grande, una batería más grande, un cabezal más grande, pues lógicamente los costos se incrementan. Es por eso que se habla en términos normativos que la separación entre eje y eje del pilote es 3 veces el diámetro del pilote, ¿correcto? Entonces con ello se obtiene una eficiencia de grupo, y esa eficiencia de grupo disminuye en función de la cantidad de pilotes que tenga la batería. Es por ello que baterías con muchos pilotes, las eficiencias de grupo aumentan, y eso, la capacidad de carga de la batería disminuye de manera significativa. Es por ello que es fundamental diseñar los pilotes de tal manera, diseñar las baterías de tal manera que tengamos la mínima cantidad de pilotes. Ideal 4 hasta 6 pilotes, dependiendo de la carga estructural que nosotros estamos transmitiendo. Colocar más de 6 pilotos en una batería no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque las eficiencias de grupo se incrementan de manera significativa. En edificios, ¿qué se recomienda? Utilizar pilotes de diámetro grande, no utilizar pilotes de diámetro pequeño, porque lógicamente eso implica colocar mayor cantidad de pilotes y como consecuencia de ello la eficiencia de grupo disminuye.
¿verdad? La eficiencia de grupo disminuye donde el conjunto de la batería trabaja con menos capacidad de carga estructural. Entonces, en pilotes, edificios grandes, cargas estructurales grandes, hay que colocar pilotes de gran diámetro. Una columna que transmita, por decir algo, una carga estructural de 1000 toneladas, con 4 pilotes de 1 metro de diámetro, tranquilamente se puede cubrir esa capacidad estructural a una profundidad de 15, 20 metros de profundidad. Y no colocar muchos pilotes, ¿no es verdad? Porque eso ya hemos visto que las eficiencias de grupo disminuyen de manera considerable, disminuyen la capacidad del conjunto estructural de manera considerable por la superposición de efectos, la supresión de efectos de bulbo. ¿Qué quiero decir? Esto quiero decir, si tenemos nosotros una batería donde tenemos muchos pilotes de pequeño diámetro pequeño, se van a superponer los bulbos de tensiones, y al superponerse los bulbos de tensiones, la eficiencia del conjunto va a disminuir. ¿Por qué razón? Porque se están superponiendo los bulbos de tensiones. Entonces la eficiencia de grupo, la carga estructural de esta batería no va a ser la suma aritmética de la carga admisible de cada pilote, sino va a ser castigada por una eficiencia de grupo. Dependiendo del número de pilotes, la eficiencia lógicamente se incrementa de manera significativa, y que hace que el conjunto estructural, que la capacidad estructural del pilote, de la capacidad estructural del cabezal disminuya de manera significativa. ¿Correcto? Entonces, eso es una introducción general al diseño de pilotes, de análisis geotécnico. Como le dije anteriormente, el tema de pilotes es complejo. Tenemos que analizar acá, aparte de ello, analizar el tema de los asentamientos. También los pilotes asientan, las baterías asientan, y eso también juega un papel fundamental en el diseño geotécnico de las baterías de pilotes, principalmente en edificios de importancia. ¿Correcto? Como una introducción al diseño de pilotes, ya en las próximas, a posteriori, vamos a desarrollar y vamos a entrar a mayor profundidad sobre esta temática de fundamental importancia en el diseño de edificios altos. Muchísimas gracias, queridos ingenieros, queridos estudiantes de la Garnes Moreno.